Pedro lives out at the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet. Bueno chicos, como sabéis estamos aquí, playa de Pinedo, una de las playas que estuvo más afectada por la Dana y aunque hayan pasado 6 meses seguimos viendo un montón de residuos que tenemos que recoger. Os dedicáis vosotros a toda la parte que no vemos, lo que es la superficie de abajo de la arena y yo de nosotros me metería en Espigón, que es donde se ha acumulado más. Nos suspendieron otra vez, vamos a este fin de Alex y yo. Vale, vamos. Ya está, muy bien. Ahora sacamos otra. Carla, lleváis desde finales del año pasado recogiendo residuos de la Dana. ¿Qué cantidad de basura habéis sacado? Estamos hablando de unas 5 toneladas o 6 toneladas de residuos que, bueno, que hemos sacado hasta la fecha pero que no paramos de sacar. Seguimos encontrando mucho residuo turístico y residuo doméstico como trozos de plástico, colillas, latas y envases, pero una de las diferencias principales que estamos encontrando ahora es que encontramos también mucho residuo industrial, mucho plástico que sabemos que es de origen a lo mejor de la huerta, bolsas de plástico, trozos, un tapón, de cebo de pesca, corcho. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, hacemos esto porque bueno, creemos en la recuperación de nuestro ecosistema marino. Tenemos una red de voluntariado de más de 3.000 personas, que son muchísimas, y la gente estuvo al pie del cañón. ¿El mar devuelve cosas? El mar lo devuelve todo, o sea, tenemos que pensar que todo lo que recogemos nosotros no es ni un 1% de lo que está ahí dentro, pero el mar ya no puede tragar más residuo, ya no puede tragar más plástico. Las mareas están vivas y cada vez que sube un poquito la marea nosotros venimos corriendo a la playa a actuar porque es un indicador de que sabemos que nos vamos a encontrar más. Todo lo que consigamos retirar cuando sube la marea y el mar nos lo devuelve es residuo que no vuelve a ir al mar. Oye, qué paciencia, ¿no? ¿Qué es lo que estáis quitando vosotros? ¿Esto qué es? Pues microplásticos, son pellets. Pues este es uno de los peores trabajos, yo creo, que hay de recogida de plásticos porque se invierte mucho tiempo y mucha energía y al final recoges muy poca cantidad. Normalmente hacemos 2 horas, 2 horas y media y a ver, en 2 horas, 2 horas y media pues podemos recoger, pero al final todo granito ayuda, pero podríamos estar un mes entero recogiendo y seguiríamos sacando cosas. ¿Cuántas playas quedan por limpiar? Playas por limpiar quedan todas. Tú puedes ir a una playa y aparentemente están limpias, en verano los ayuntamientos las limpian para que vengan los turistas, venga la gente a disfrutar de ellas, pero las playas siempre están sucias y siempre vas a encontrar plástico. Sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer y mucho por concienciar a la gente y que se dé cuenta de que esto existe, de que no solamente pasa en ciertos ríos o en ciertas partes del mundo más contaminados, sino que aquí en la puerta de su casa también tenemos este problema. Lo que suena mal es porque esta ya lleva mucho hierro. Los dos pertenecéis a la Asociación de Detectoaficionados, que habéis contribuido a limpiar estas playas después de la Dana. Lo que más es, mira, toda la bolsa llena de basura. Basuras, y, ¿no? Sí, lo que llevas aquí, bueno, pues desde latas, tal, claro, vosotros todo lo que es metálico, que es lo que suena. Yo, por ejemplo, me encontré una botella de butano, una nevera, o sea, cosas grandes. En 2 horas hemos llegado a veces a contabilizar unos 14 o 15 kilos de hierro. ¿Qué tal, Jorge? Venimos a traerte lo que acabamos de recoger en la limpieza. Madre mía, niño, cómo huele eso. Jorge, ¿qué vas a hacer con todo esto que te han traído? Ahora vamos a clasificar el residuo para triturarlos y después darles una segunda vida. Después nos quedará esto. ¿Sí? Aquí nos llegan residuos de todo tipo. Lo investigamos, hacemos pruebas hasta conseguir la mezcla adecuada para poder hacer un producto. Así que estos son algunos de los productos del mobiliario urbano que vosotros hacéis con ese material. Correcto. Este justo es de la limpieza de la Dana. Este rojo está hecho con tarjetas de crédito. ¿El de atrás marrón? El de atrás está hecho con brick, el brick de leche. ¿Y aquel azul que tenemos detrás? Ese es de tapones. Estas son las boyas de la Dana. Si llega al mar y se rompe, es una catástrofe. Si esto se libera al mar, podéis imaginar... Esto es lo que tiene dentro, claro. Para flotar. Esto si se libera es Lleno, una lleno locura. hasta arriba.